Se acabó el refugio de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, en la Embajada de Ecuador en Londres. Assange, que para algunos empezó como el gran héroe de la libertad de prensa y que ha acabado, evidentemente para todos, como un gran villano, capitán de las fake news, aliado de los rusos en las campañas de desinformación, soporte con mentiras del independentismo, ha sido detenido después de estar 7 años refugiado en esa embajada de Ecuador en Londres. La policía británica lo ha sacado de la embajada mientras gritaba alguna consigna en la que ya no se puede creer, claro. Assange ha sido detenido por una orden de extradición de Estados Unidos y rápidamente llevado ante el juez, y el juez lo ha declarado culpable de un delito de haber violado la libertad condicional. Estados Unidos acusa a Assange de conspirar para infiltrarse en el sistema del gobierno. En 2010, Assange, que es de origen australiano, se coordinó con la que era soldado Chelsea Manning para filtrar documentos del Departamento de Defensa. Más de 700.000 documentos clasificados fueron filtrados al portal Wikileaks. Aquellos documentos robados y filtrados fueron saludados por muchos medios como una gran revelación, como un gran ejercicio de transparencia. Assange le cogió gusto a las conspiraciones y empezó a protagonizar él mismo una conspiración constante. En la campaña electoral de Estados Unidos, Wikileaks publicó datos comprometedores para Hillary Clinton que le habían pasado los rusos. Assange había caído del lado de los rusos y de los independentistas. Esas cositas eran las que hacía Julian Assange desde la Embajada de Ecuador. Se había convertido en una de las voces más influyentes, porque mucha gente lo sigue en redes sociales, para destruir la imagen de España. Estuvo protegido y a buen recaudo, buen refugio en la Embajada de Ecuador, mientras estaba Nicolás Correa, que era un populista. Pero claro, el cambio con Lenín Moreno ha ido provocando que se haya creado un cerco cada vez más estrecho, y al final, ha pasado lo de esta mañana. Lenín Moreno ya avisaba hace unos días. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Afortunadamente, porque Assange era un pirata. Era un pirata que quería destruir todo lo que tenía que ver con Occidente, con lo que tenía que ver con España. Nicolás Correa dice que era un populista, nivelón, de manejo de internacionales, como para fiarte de todo lo demás que dice. En fin, podríamos analizar ahora minuciosamente estos 2 minutos y medio de bazofia radiofónica, pero creo que es más eficaz, a la luz de lo que felizmente ha acabado sucediendo con la libertad de Assange, cambiarle algunas palabritas clave a la alocución de Fernando de Haro en la COPE. A ver qué os parece, quedaría así. Se acabó el subterfugio de los perseguidores de Julian Assange. La COPE, que para algunos empezó como un medio serio y que ha acabado evidentemente para todos como un gran villano, capitán de las fake news, aliado de los Estados Unidos en las campañas de desinformación, soporte con mentiras del imperialismo, ha quedado en ridículo después de estar no sé cuántos años atacando a Julian Assange. Años defendiendo su encierro en la embajada mientras gritaban alguna consigna en la que ya no se puede creer, claro. La COPE difamó a Assange por una orden de destrucción de Estados Unidos y hoy rápidamente ha sido llevada ante el juez, y el juez la ha declarado culpable del delito de haber atacado la libertad de información. La base acusa a la COPE de conspirar para defender el sistema y al gobierno estadounidense. Desde 2010, la COPE, que es de origen eclesiástico, se coordinó con Washington para defender a su Departamento de Defensa. Más de 700.000 falsedades e insultos fueron propagadas desde sus micrófonos. Aquellos ataques infundados fueron saludados por muchos medios como una gran actuación, como un gran servicio para la audiencia. La COPE le cogió gusto a las conspiraciones y empezó a protagonizar ella misma una conspiración constante. En la campaña electoral en España, la COPE publicó mentiras para dañar a la izquierda que le había pasado Villarejo. La COPE había caído, si es que no lo estuvo siempre, del lado de la mafia y de los fascistas. Esas cositas eran las que hacía la COPE desde sus estudios en Madrid. Se había convertido en una de las cloacas más influyentes, porque mucha gente la escucha, para destruir la reputación de quien hiciera falta. Está protegida y a buen recaudo, en un buen refugio, en la capital de España, mientras esté Anabel Díaz Ayuso, que es su mejor accionista. Pero el cambio de conciencia sobre el poder mediático ha ido provocando que se haya ido creando un cerco cada vez más estrecho sobre los mentirosos profesionales y al final, ha pasado lo de esta mañana. Afortunadamente, porque en la COPE son
unos piratas que quieren destruir a cualquiera que quiera cambiar algo en Occidente o en España. Pues bastante más cercano a la realidad que todas las patrañas que estos lamebotas de Estados Unidos dijeron para tratar de hacer daño a Julian Assange. Justicia poética. Gracias, Manu. Presidente, ¿usted tiene una relación cordial con Joe Biden? Sí, le he tratado cosas. Lo de Assange, eso por primera vez lo digo. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Yo espero que lo liberen. Es una gran injusticia. Ina Finogénova. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Hace 12 años, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, entró por la puerta de la embajada ecuatoriana en Londres para pasar 7 años prácticamente en una habitación. Cuando Lenín Moreno lo entregó a la policía británica a cambio de un préstamo del FMI, Assange fue recluido en una celda de 2 por 3 metros cuadrados, donde sobrevivió en aislamiento total durante las 23 horas del día y noche a lo largo de 5 años, 1901 días exactos. Estados Unidos pidió 175 años de cárcel para él, que de sus 52 años de vida pasó 12 en reclusión, sin ser ciudadano de Estados Unidos y habiendo cometido su presunto crimen fuera de ese país. Hoy la maquinaria de represión se detuvo por un instante y esto se va a presentar como la prueba de su humanismo infinito. Los que hace 5 años celebraron la entrega de Assange a la policía británica hoy probablemente centrarán sus informaciones en que el periodista aceptó declararse culpable frente a la justicia estadounidense y en que ni tan siquiera es periodista. Pero cabe recordar siempre por qué le destrozaron la vida a él y a su familia durante más de una década, porque con el imperio no se juega y si cometes el delito de difundir información sobre los crímenes de Estados Unidos lo vas a pagar muy caro. Assange pasó 12 años encerrado por hacer periodismo y por romper el blindaje informativo a nivel global y su salida en libertad coincide, qué casualidad, con el momento más bajo de la popularidad del presidente Joe Biden, que busca revalidar su mandato en noviembre en unos Estados Unidos metidos hasta la coronilla en una guerra en Europa y en un genocidio en Oriente Medio. Esto hay que tenerlo muy presente. Ahora, ¿de qué va ese acuerdo judicial que se usará para argumentar que Assange reconoció su culpabilidad? Cuéntanos. Su abogado, Aitor Martínez, compartía hoy en su cuenta de X una copia del documento que Estados Unidos presentó ante el Tribunal de las Islas Marianas, donde se celebrará el juicio. Dice, el fiscal de Estados Unidos acusa que Julian Paul Assange no era ciudadano estadounidense, no poseía autorización de seguridad estadounidense, no tenía autorización para poseer, acceder o disponer de documentos escritos o notas relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo información clasificada del gobierno de Estados Unidos. Que Chelsea Manning era analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, que tenía autorización de alto secreto de Estados Unidos y que estuvo destinada en la base operacional Hammer en Irak. Desde al menos 2009 hasta al menos 2011, Julian Assange conspiró a sabiendas e ilegalmente para recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional y comunicar intencionadamente esa información a personas que no tenían autorización para recibirla. Para promover la conspiración y lograr sus objetivos, Assange y Manning cometieron actos manifiestos legales e ilegales. Es de ese cargo del que se declara culpable Assange, conspiración para obtener y publicar información clasificada. Está tipificado, como he dicho antes, en la Ley Federal de Espionaje aprobada en 1917 y la sentencia que supone se da por cumplida con el tiempo que estuvo ya preso Assange en la cárcel de Reino Unido. Fin de la pesadilla para Julian Assange, su familia, el equipo de Wikileaks, gracias a la campaña de presión internacional que no se detuvo en estos últimos años. Fin de pesadilla y una buena noticia en medio de ese magma informativo en el que estamos en los últimos años. Pero hay una cuestión inquietante que mencionaba Pau al principio. Es la primera vez en la historia que un periodista será condenado por espionaje por hacer su trabajo. Assange se vio obligado a aceptar declararse culpable porque los 12 años de reclusión le han dejado con una salud
salud muy deteriorada. Tiene problemas cardíacos y estaba en riesgo de morir en prisión. Hoy está libre. Ahora, todo esto sienta un precedente preocupante, como mencionaba esta mañana Olga Rodríguez en su cuenta de X, que Estados Unidos clasifica como espionaje el ejercicio periodístico que exponga crímenes de guerra con pruebas facilitadas por fuentes o documentos estatales confidenciales. Es decir, que mostrar cómo soldados estadounidenses asesinaban a civiles en Irak o Afganistán con vídeos que Washington etiquetó como alto secreto para esconder la prueba de su crimen, pues es espionaje y no periodismo. De esa manera, Estados Unidos no solo criminaliza el periodismo de investigación, que no baile al son de su propaganda, sino que también extiende su jurisdicción a los no ciudadanos. Porque, como mencionaste al principio, ni Assange tenía pasaporte estadounidense, es ciudadano australiano, ni conspiró en el territorio de Estados Unidos. Ahora, cualquier periodista, independientemente de su ciudadanía y de dónde resida, puede ser perseguido por espionaje si se atreve a exponer los crímenes que cometa Estados Unidos. Si expone los crímenes que cometen los adversarios de Estados Unidos, tendrá seguramente el Pulitzer y le dedicarán películas documentales y de ficción. Es de vital importancia tener en cuenta este matiz. Pues sí, la pesadilla de Assange acaba aquí, afortunadamente, pero la libertad de prensa queda herida de gravedad. Este acuerdo que celebramos todos hoy, sobre todo aquellos que seguimos el trabajo y el periplo que ha tenido que pasar Julian Assange a lo largo de todos estos años, va a ser utilizado, como dije, para ensalzar la justicia, la democracia y los valores de Estados Unidos. Pero que no se nos olvide en qué se apoyó esa justicia universal para mantenerlo preso a lo largo de más de una década. No fue porque le hallaran culpable de espionaje, para nada, sino por una serie de distintos casos difusos que nunca han terminado en nada real, pero siempre han tenido esa particularidad de mantenerlo en una habitación o en una celda. Primero, acusaciones por presunta agresión sexual en Suecia, que casualmente llegaron después de que publicase el famoso vídeo del asesinato de civiles en Bagdad. El caso fue cerrado al no haber suficientes pruebas y luego fue reabierto, sorpresa, justo después de la publicación de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses filtrados. Se esconde en la Embajada de Ecuador para no ser extraditado a Suecia y desde ahí a Estados Unidos, donde ya tenían abierta una investigación criminal contra Wikileaks, y una vez entregado a la policía británica se le mantiene en prisión por haber incumplido los términos de su fianza en 2012. Y así, entre una cosa y la otra, un caso cerrado, reabierto, vuelto a cerrar, un pedido de extradición, etcétera, pasó 12 años entre rejas gracias a ese sistema de justicia del independiente Reino Unido, la liberal y moderna Suecia, el soberano Ecuador de Lenín Moreno y el honrado y siempre democrático Estados Unidos. Un honrado Estados Unidos que indultó a la militar Chelsea Manning en 2017, condenada a 35 años de prisión por colaborar con Wikileaks, pero no hizo lo mismo con Assange. Assange lo decidieron mantener en cautiverio unos añitos más. Unos añitos más para salir en libertad justo antes de que se acabe el mandato de Joe Biden. El timing en toda la historia de Assange ha sido siempre una casualidad, mentira. El presidente estadounidense tiene problemas de salud tan evidentes que dificultan de forma grotesca el trabajo de control de daños que tienen que hacer las verificadoras neutrales. Cuenta con un índice de desaprobación que roza un 60% y se ha demostrado absolutamente incapaz de pausar y mucho menos de parar el genocidio que comete su aliado Israel en Palestina. Un gesto como el de dejar de condenar a Assange a una muerte segura entre rejas es enorme y es de agradecer, pero en primer lugar le favorece a él, a ver cómo influye en sus posiciones frente a un cada vez más fortalecido Donald Trump. Y total, la lección que desde Washington quisieron dar persiguiendo a Assange la hemos aprendido muy bien todos: no meterse con el imperio, da igual la gravedad del crimen que haya cometido. En uno de los programas anteriores cité el documental Hacking Justice, que se grabó en 2015 mientras Assange todavía se encontraba en la embajada ecuatoriana. Allí, el periodista comparaba el trato que él estaba recibiendo por parte de Estados Unidos con el trato que ha estado recibiendo Cuba a lo largo de décadas. Dijo que el callo en el zapato para Estados Unidos no era en sí Cuba, sino el ejemplo que esa isla daba al resto de América Latina. Si los demás veían que se podía luchar con impunidad por la soberanía, harían lo mismo, y eso sí que sería un problema, ¿verdad? Y es la misma actitud que Estados Unidos mostró con Wikileaks. Nadie puede complicarle la vida a los poderes establecidos y a quien se le pase por la cabeza hacerlo le espera el destino de Assange o de Cuba. Clarísima la lección. Gracias, Ina. Julian Assange y Wikileaks, la labor tan extraordinaria que hicieron. Nos dieron a conocer
las barbaridades que se estaban cometiendo, por ejemplo, en los campos de concentración que montaban los yanquis. Aquí hubo una serie de medios que lo publicaron y se lucraron con ello. Y ahí lo están dejando pudrirse. Le pasa a Pablo González lo mismo. Hoy nos acompaña en la base Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Un placer. Olga, ¿qué implica que Assange esté libre? Bueno, implica muchas cosas, ¿no? Tras casi 15 años en diferentes modelos de cautiverio, primero arresto en domicilio, después refugio en la Embajada de Ecuador en Londres y, por último, en una prisión de alta seguridad, 23 horas al día en una celda mínima y diminuta. A mí me vais a permitir que os confiese que esta mañana he estado toda la mañana recapitulando estos últimos 25 años. Yo cubrí la guerra de Afganistán, la invasión ilegal de Irak y la ocupación, lo que supusieron las cárceles secretas estadounidenses en Irak, por ejemplo. Y, bueno, de alguna manera parte de mi vida y lo que yo soy ha estado marcado por todo esto, por estas coberturas, por estas guerras que he vivido y que han sufrido muchísimas personas, ¿no? Por el conocimiento de lo que allí ocurría, por el sufrimiento de personas que conocí en Irak y que sufrieron torturas. Y es inevitable hacer esta recapitulación de todo lo ocurrido. Hablaba con algunos amigos iraquíes que ahora están exiliados, que sobrevivieron a torturas. Y la verdad es que es un día, complejo, ¿no? De alguna manera, porque por un lado tenemos esta puesta en libertad, lo cual es algo que debemos celebrar, pero por otro lado, él ha tenido que declararse culpable de violar la ley de espionaje. Y esto, de alguna manera, supone que Estados Unidos reclasifica como espionaje el periodismo que exponga crímenes de Estado con pruebas facilitadas por documentos o por fuentes oficiales o estatales. Y, bueno, como a tantos a lo largo de la historia, a Assange le han obligado a declararse culpable, pero por mucha criminalización que haya habido contra él y que se haya vertido contra Wikileaks, lo cierto es que a día de hoy nadie puede negar que estos crímenes estadounidenses se produjeron en Afganistán, en Irak y en otros lugares, ¿no? Por lo tanto, por un lado, una noticia positiva, pero al mismo tiempo va cargada de un mensaje, de una insistencia, que es que el periodismo que desvela la verdad, si ésta daña la imagen del poder político o militar, va a ser castigado. Que divulgar la verdad siempre tiene límites definidos y represalias, que el periodismo en esta época actual siempre es aceptado cuando sea sumiso ante el poder y contribuya a mejorar la imagen de las grandes potencias mundiales. ¿Cómo hemos asumido esto en sectores periodísticos a lo largo de estos años? Yo creo que, de alguna manera, hemos sido conscientes de estos riesgos, pero a mí me gustaría invitar a toda la profesión a que pensemos cómo nos ha podido afectar esto de manera inconsciente, ¿no? Yo me lo preguntaba esta mañana. ¿Cómo nos ha afectado de forma inconsciente? Porque nos han dejado claro los riesgos y los elevados precios. Assange no solo ha sufrido cárcel y cautiverio, también ha sufrido un daño a su imagen notable con estigmatizaciones continuas, ¿no? Ante ello, el camino fácil en el periodismo como correa transmisora del poder una y otra vez está ahí, es tentador, siempre con recompensa, ¿no? Y por último, hemos de preguntarnos también qué habría pasado si Assange hubiera expuesto crímenes de Estado de un adversario de Washington. Creo que la respuesta es clara. Habría recibido honores, habría recibido premios y habría recibido aplausos. En esta época del doble rasero también merece la pena pensar esto. Hola, Olga, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotras. Yo te quería preguntar, ¿crees que va a haber en algún momento un relato de reparación suficiente hacia Wikileaks y lo que Wikileaks ha significado? Y si ahí podemos ver una ventana de oportunidad y de esperanza para el ejercicio del periodismo, lo que pueda representar Wikileaks de ahora hacia el futuro como institución. Eso dependerá de por dónde vaya el mundo, pero sí que podemos rememorar y recordar qué supuso Wikileaks en un primer momento, que fue abrazado por sectores muy importantes del periodismo, ¿no? Y grandes medios de comunicación se hicieron eco de lo que desveló Wikileaks y lo presentaron en sus portadas y en los medios, pero poco a poco después se fue olvidando a Wikileaks desde demasiados espacios del mundo del periodismo, ¿no?
Os hablaba antes de Irak. ¿Qué supuso Wikileaks en esa invasión de Irak? Bueno, un antes y un después, porque esos crímenes que se produjeron allí, esos ataques a plena luz del día por parte de Estados Unidos, yo por ejemplo estuve presente en el ataque estadounidense contra el mercado de Al-Saab en Bagdad en 2003. Posteriormente veíamos a hombres salir de cárceles secretas estadounidenses con signos de tortura, gente que desaparecía y sus cadáveres aparecían encontrados con signos de maltrato tiempo después. Teníamos algunos hechos que indicaban de alguna manera por dónde iba esa ocupación ilegal. Por ejemplo, John Negroponte como embajador de Estados Unidos en Irak, o el veterano de guerras sucias centroamericanas James Steele como entrenador de los escuadrones paramilitares en Bagdad, nos daban algunas pistas. Pero hubo algo esencial, que fueron aquellos vídeos que Wikileaks mostró, porque la prensa internacional que estaba en Irak no pudimos grabarlo desde el otro lado. Ofrecíamos imágenes y testimonios de las víctimas, pero cuando aparecen esos vídeos desde el lado de Estados Unidos que confirmaban a los más descreídos que esos ataques contra civiles se producían, eso fue algo que marcó un antes y un después y fue algo que hizo daño y Assange lo pagó caro, ¿no? Hubo temas muy molestos ante los que incluso algunos medios decidieron pasar página. Y no hemos de olvidar que bajo la administración Trump incluso oficiales de la CIA llegaron a barajar si era conveniente o no deshacerse definitivamente de Julian Assange. No recuerdo si mencioné antes el tema Couso. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso por parte del ejército estadounidense en Bagdad en 2003. También pudimos conocer a través de Wikileaks los empeños de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, las presiones por frenar la investigación judicial que tenía lugar en la Audiencia Nacional, así como la receptividad que mostraron algunos representantes del gobierno español por aquel entonces, ¿no? Han sido años de una enorme movilización de gente. Yo conozco a algunos de los abogados de Julian Assange, por ejemplo Renata Ávila, gente que nunca se ha rendido, que siempre ha creído en la importancia de este caso y lo que representa. Wikileaks marcó una época de la historia muy importante, pero lo miremos como lo miremos, el machaque que ha recibido Julian Assange es un mensaje claro, es un mensaje peligroso y es un mensaje que pretende aleccionar al periodismo. Ahora bien, dependerá de por dónde vaya el mundo para poder determinar cómo quedará el relato sobre Wikileaks en el futuro. Eso dependerá de todos nosotros. Manu. Buenas tardes, Olga. Un placer tenerte en la base un día como hoy. Decíamos antes que, bueno, a veces el tiempo pone a cada uno en su lugar. Repasábamos pues algunas cosas que dijeron determinadas figuras del poder mediático en España sobre Julian Assange, que ni siquiera ya fueron, digamos, opiniones sobre si era lícito o no publicar determinadas cosas ni nada, ¿no? Sino que simplemente fueron insultos, ataques, digamos, en una operación de destrucción personal de la propia y humana, ¿no? De la propia figura de Assange. Has dicho ya unas cuantas cosas sobre lo que dice todo esto del periodismo, ¿no? Que también es una dimensión muy importante de todo este caso, pero bueno, por hablar un poco más sobre eso, te quería preguntar, bueno, ¿en qué lugar deja, ¿no? Todo esto que ha sucedido hoy, la libertad finalmente de Assange a todas estas personas que prestaron sus plumas y sus voces y sus micrófonos a esa operación de destrucción personal infame de Julian Assange? Pues mira, recordaba antes una frase de Andrew Cockburn, que es un periodista estadounidense que la verdad es que hizo un muy buen trabajo durante la invasión ilegal de Irak y no se prestó a ser correa transmisora del poder. Y hablando sobre la cobertura de esa guerra de Irak, él decía que la prensa estadounidense ha aprendido que mientras se mantenga muy cerca de la línea oficial del gobierno de Estados Unidos no corre ningún peligro ni enfrenta la posibilidad de una consecuencia negativa o sanción por muy mal que haga su trabajo periodístico. Y añadía, la lección más importante aprendida por toda una nueva generación de periodistas fue que la guerra es siempre buena para hacer la carrera periodística, sin importar cuán malo seas para informar de ella. Y creo que es una triste verdad, ¿no? Que ha habido perfiles en la profesión que han entendido que eso es la vida fácil, ser correa transmisora del poder, que siempre va a ser premiado y que lo otro es duro y conlleva grandes riesgos e incluso grandes castigos, ¿no? Seguir colectivamente las narrativas oficiales, por muy alejadas que estén de los hechos, no pasa factura
y lo contrario, sí. Y aquí también en nuestro país lo saben algunos periodistas que, por ejemplo, sufrieron represalias por intentar hacer una cobertura de la invasión de Irak honesta, ¿no? de esa guerra de Irak. Ina. Olga, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos comentando ahora el momento, ¿no?, en el que esta decisión se da, en el momento en el que sale en libertad Julian Assange. El timing creo que importa. Te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué influencia puede tener la campaña presidencial en Estados Unidos, el hecho de la complicidad de Estados Unidos en el genocidio en Gaza? ¿Hasta qué punto eso influyó? Porque una dice, ¿por qué no se le indultó en el momento en el que se le indultó a Chelsea Manning, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, el escenario preelectoral en Estados Unidos puede haber influido de alguna manera con un Biden que no tiene grandes números en las encuestas. También es cierto que se llevaba desde hacía mucho tiempo impulsando y empujando por este resultado, por esta puesta en libertad por parte de Assange. Y es verdad lo que dices, que también llega en un momento que yo creo que nos invita a una reflexión, ¿no? Con el genocidio en Gaza, con un escenario mundial en el que aumenta el gasto militar hasta alcanzar nuevos récords y con discursos preocupantes, belicistas, que presentan una y otra vez la guerra como única opción.